Vamos a continuar con la clase de física correspondiente al primero de bachillerato general unificado, utilizando como texto guía el libro proporcionado por el Ministerio de Educación. Entonces, habíamos dicho que, bueno, estábamos viendo ejercicios de campo eléctrico. ¿Ya? Habíamos calculado la carga y el campo. Bueno, este ejercicio no lo vamos a resolver. Vamos a ver ahora lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, vamos a pedir la ayuda de algún estudiante que nos ayude con la lectura. Por favor, Jonathan Buenaño, ¿nos puede ayudar con la lectura? De la Disculpe, sección en señorita, color mi verde. esposo salió al trabajo y ahorita yo le estoy reemplazando. Muy bien, entonces busquemos a alguien más. Mm, Javier Lincango, por favor, ¿nos puede ayudar con la lectura? El recuadro en color verde. A ver, licenciada. La del cuadro verde El recuadro verde, por favor. dice intensidad de corriente eléctrica. Que la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que atraviesa una sección del conductor en la unidad de tiempo. Listo, muchísimas gracias. Entonces, nosotros tenemos aquí un conductor, ¿sí? Un conductor puede ser considerado un, un cable, un alambre, eh, un- una lámina, una esfera. En general, cualquier objeto que pueda, que pueda hacer circular carga en su interior, ¿ya? Y lo que nos dice aquí es que tenemos, ¿no es cierto?, un conductor, suponiendo que es un alambre, tenemos una sección transversal S, ¿sí? Porque puede ser un alambre muy delgado o un poco más grueso, más pequeño, más grande, ¿no es cierto? Entonces la sección transversal, bueno, es importante porque va a depender del número de electrones que atraviesan esa sección. Y nos dice que es la cantidad de carga. Entonces nosotros tenemos la intensidad de corriente eléctrica, se denota con la letra U, perdón, con la letra I. Es la cantidad de carga que atraviesa toda esta sección transversal, ¿sí? Entonces la cantidad de electrones, las cargas que están atravesando esa sección transversal en un determinado tiempo. Entonces tenemos que I es la intensidad de corriente, Q es la carga eléctrica y T es el tiempo. Entonces aquí nosotros tenemos un pequeño ejemplo que dice calcule la intensidad de una corriente sabiendo que por una sección del conductor ha circulado una carga eléctrica de 75 microcoulombs en 5 segundos. Nosotros tenemos como datos la carga 75 microcoulombs, 0.075 coulombs. El tiempo es de 5 segundos y queremos calcular la intensidad. Entonces reemplazamos estos valores de la carga, los valores del tiempo, dividimos y tenemos la intensidad de corriente. La intensidad de corriente se mide en amperios y es coulombs por segundo. ¿Sí? Entonces, si es que nos pidieran calcular la carga, lo que tendríamos que hacer es multiplicar la corriente por el tiempo, suponiendo que nos dan como dato la corriente. Entonces, aquí nosotros tenemos, a ver, me dejan un momento, por favor, vamos a realizar el ejercicio en clase que les decía. Entonces, solo denme un momento.
Muy bien, entonces tenemos el ejercicio en clase. Y aquí está el enunciado, por favor. Entonces dice, en un circuito eléctrico circula una corriente cuya intensidad es de 1.5 miliamperios. Calcular la cantidad de carga que circula por el circuito en una hora. Entonces, por favor, resuelvan el ejercicio. Son las 12:52. Tienen hasta la 1. Si tienen alguna duda, por favor, me avisa. Acá les dejo, tenían la ecuación de la corriente eléctrica. La corriente es igual a carga dividido para el tiempo. Si ahora lo que les están dando la corriente, entonces ustedes tienen que multiplicar, bueno, despejar la carga es igual a la corriente por el tiempo. Carga igual a corriente por el tiempo. Entonces aquí tienen ustedes la corriente, tienen el tiempo. No se olviden que esto tiene que estar siempre en unidades del sistema internacional. Les piden en una hora, entonces debería estar el tiempo en segundos. Una hora tiene 3.600 segundos. ¿Sí? Entonces, por favor, resuelvan el ejercicio. Y cuando vayan obteniendo ya la respuesta, la van poniendo en el chat. ¿Sí? Como un mensaje de chat.
Ya, muy bien. Entonces, ya han enviado algunas respuestas. Esperemos a ver si es que envían todos la respuesta. ¿Cuál debería haber sido el procedimiento correcto? Entonces, nosotros tenemos aquí que los datos, sí, es la corriente es igual a 1.5 miliamperios, que esto es 0.0015 amperios, sí. No olvidar que hay que expandir o tomar para realizar ya los cálculos los valores reales de los datos que nos dan. El tiempo nos dieron en 1 hora. Como nosotros necesitamos que estos datos estén siempre en sistema internacional, el tiempo debe estar medido en segundos y 1 hora tiene 3600 segundos. Teníamos que la corriente es igual a la carga por el tiempo, entonces la carga es igual a la corriente por el tiempo, que tiene que ser igual a 5.4 coulombs. Entonces podemos ver que Sergio Álvarez, muy bien, obtuvo la respuesta correcta. Y Acosta Amparo también tuvo la respuesta correcta. Muy bien. Sí, entonces acá Disculpe que la interrumpa, es que no le puedo enviar la respuesta, pero yo tengo igual así los datos, tengo el tiempo, los datos es 1.5 MA igual a 15 segundos. Y el tiempo es 1 hora que es igual a 3.600 segundos. Igual me dio la respuesta 5,4. ya, sí, es correcto. Eso les mencionaba que pongan la respuesta que les salió en el chat. Ujú. Y bueno, esto voy a considerar de pronto en la asistencia en caso de que pueda hacer falta después. Entonces tenemos, muy bien, la participación de Sergio Acosta, perdón, de Sergio Álvarez y de Amparo Acosta. Ya. Listo. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la clase. Tenemos lo que es la diferencia de potencial. Entonces, nosotros vamos a imaginarnos ahora. Profe, disculpe, Lisa, yo también ya le envié. Ya, pero teníamos que enviar todo antes de la 1. Ya. Listo. Entonces tenemos ahora un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Acá tenemos de nuestro circuito eléctrico, bueno, lo que se llama el generador o la fuente de voltaje. Cuando nosotros realizamos una gráfica de una fuente de voltaje, tenemos esta representación de una barrita grande, acá una barra pequeña. Entonces, cuando nosotros vemos esta representación aquí con los signos positivos y negativos, están hablando de una fuente de voltaje. La corriente circula siempre desde el voltaje, desde el signo positivo, ¿sí? Y va en secuencia al cable, o sea, hasta cerrar el circuito. De tal forma que sale del positivo, avanza por el cable, acá, bueno, llega a un receptor que va a tener una caída de tensión. Aquí los receptores pueden ser focos, resistencias, bueno, en general hablamos de resistencias. Pero ¿qué es una resistencia? Ya en un circuito eléctrico real, estas resistencias pueden ser los aparatos electrodomésticos, pueden ser focos, lámparas, diferentes electrodomésticos, ¿sí? Entonces aquí nosotros hablamos de un receptor. En general van a ser tratados como resistencias y tienen que cerrar siempre un circuito. Yep. Entonces va a llegar del positivo al negativo. Entonces sale del mayor potencial al menor potencial. Y veamos. Entonces, ¿qué características tenemos nosotros en un circuito eléctrico? Vamos a pedir la ayuda para que nos ayuden leyendo, por favor.
Marta Malvaceda. ¿Nos ayuda con la lectura? Claro. Acá, donde dice circuito eléctrico. Entonces, estos Ya, tres. diferente eléctrico. Ya, circuito eléctrico. La corriente circula de... Lo que pasa es que estoy en el teléfono, no le puedo agrandar el eso ya. De un punto a otro, una diferencia de potencial. La corriente fluye por el circuito desde el polo positivo del generador, donde tiene mayor energía potencial eléctrica, hasta el polo negativo donde esta es menor. El generador realiza un trabajo para llevar la corriente eléctrica por su interior desde el polo negativo hasta el positivo, devolviendo a esta la energía potencial eléctrica perdida. Mil disculpas, está bien el teléfono, no le puedo verificar bien. Listo, ahí está bien. Muchas Eléctrica gracias. perdida. Bien, gracias. Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como ya mencionamos antes, ¿no? La corriente circula de un punto a otro, ¿sí? Fluye siempre del polo positivo al polo negativo. Y el generador, que va a ser tomado como resistencias, realiza un trabajo para llevar la corriente eléctrica desde su interior, desde el polo negativo hasta el polo positivo, devolviendo a esta la energía potencial eléctrica perdida. ¿Sí? Entonces de aquí va a salir, pasa la corriente por este recolector, va a tener una caída de potencial y va a regresar al polo negativo para cerrar el circuito y volver a empezar. Como decíamos, este generador es una fuente de voltaje. Veamos qué más tenemos. Entonces acá tenemos otro enunciado. Por favor, nos va a ayudar con la lectura. Darlan Yukilema. Sí, profe. ¿Ya? Acá, por favor, nos ayuda con la lectura. Listo. Siempre que se realice un trabajo para desplazar una carga electrónica desde un punto a otro de un conductor, decimos que entre ellos existe una diferencia de potencial, también llamada tensión o voltaje. Listo, muchísimas gracias. Ya, entonces acá lo que nosotros tenemos es que la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito es el trabajo. Nosotros tenemos que es el trabajo necesario para transportar la unidad de carga desde un punto a otro. Entonces acá, si nosotros podemos ver el voltaje, ¿qué es el voltaje? Está dado aquí por la fuente de voltaje, que es el generador. W es el trabajo eléctrico. Sí, el trabajo eléctrico y Q, bueno, es la carga. Entonces, sí, ¿no? La diferencia de potencial, el voltaje o esta diferencia de potencial, que el uno sea positivo y el otro negativo, es lo que me genera esta diferencia de potencial. Entre dos puntos de un circuito es el trabajo necesario para transportar la unidad de carga desde un punto al otro. Tenemos aquí que el trabajo es una forma de transmisión de la energía. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos trabajo, está directamente asociado a energía. Si la energía se mide en joules, el trabajo también se va a medir en joules. Un cuerpo realiza un trabajo sobre otro si ejerce una fuerza sobre este y lo desplaza. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos desplazando? Estamos desplazando las cargas eléctricas. Entonces, está generando una fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas para desplazarlas de un punto a otro. Entonces, nosotros tenemos esta caída de potencial, esta diferencia de potencial, que es el voltaje, y las cargas se van a desplazar por este circuito. Entonces, la fuerza que genera este voltaje, o sea, la fuerza electromotriz que genera esta potencial para mover las cargas desde el punto positivo hasta que pasen por el receptor y otra vez regresen a este punto negativo para cerrar el circuito, están realizando un trabajo. Entonces, todas estas, ¿cómo se relacionan? El potencial o la fuerza electromotriz es igual al trabajo eléctrico dividido para la carga eléctrica. Y también tenemos que llamamos la fuerza electromotriz a la energía
que el generador comunica a cada unidad de carga que lo atraviesa. ¿Sí? Entonces, bueno, la fuerza electromotriz está directamente relacionada con el trabajo o el potencial y acá tenemos lo que es el trabajo eléctrico. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde se ve mejor esto. Dice que tenemos un circuito eléctrico. Tenemos el circuito eléctrico de la figura. Entonces tenemos aquí un valor positivo, un valor negativo. No olvidar siempre que las cargas fluyen desde el punto positivo hasta el punto negativo y cierran el circuito. En el circuito eléctrico de la figura representa una bombilla. Aquí esta X representa una bombilla conectada a una pila. Y la pila está representada por estas barras positivo y negativo. Entonces sí, hemos visto seguramente cuando vamos a cambiar las pilas de un reloj que a un lado dice positivo y negativo, es que nos están indicando la forma correcta en la que debemos poner para que las cargas circulen correctamente por todo el circuito. Entonces aquí están representando la pila de 12 voltios con estas pequeñas barras, positivo y negativo. Y tenemos, si la diferencia de potencial entre los extremos de la bombilla es de 1.2 voltios, o sea, aquí, y la intensidad de corriente es de 0.75 amperios, calcule el trabajo realizado por la pila en 1 hora de funcionamiento. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver otra vez. Dice el circuito eléctrico representa una bombilla. Si la diferencia de potencial entre los extremos de la bombilla, o sea, aquí tenemos la bombilla, vamos a medir el potencial entre un punto antes de la bombilla y luego un punto después de la bombilla, porque ahí es donde se va a dar la diferencia de potencial y es de 1.2 voltios. La intensidad de corriente eléctrica es de 0.75 amperios. Estamos anotando acá. Y me pide calcular el trabajo realizado por la pila luego de 1 hora de funcionamiento. ¿Sí? El dato, el tiempo es 1 hora, 3.600 segundos. Nosotros necesitábamos aquí para calcular el trabajo eléctrico, el voltaje y la carga, ¿no es cierto? Entonces no tenemos la carga, pero lo que tenemos es la corriente y el tiempo. Si tenemos la corriente y el tiempo, podemos calcular la carga. Es muy parecido al ejercicio que hicimos anteriormente. ¿Sí? Entonces tenemos la corriente, tenemos el tiempo y nos piden calcular la carga. ¿Sí? Es el mismo ejercicio. Ya sabemos cómo calcular la corriente. Perdón, ya sabemos cómo calcular la carga cuando nos dan la corriente. Multiplicamos la corriente por el tiempo, siempre en segundos, y nos dice que son 2.700 coulombs. Muy bien, esa es la carga. Ahora queremos calcular el trabajo. Nosotros teníamos aquí que el potencial era igual al trabajo sobre la carga. Entonces, si despejamos de aquí el trabajo, es la carga por el potencial. ¿Qué es lo que tenemos acá? El trabajo es igual a la carga por el potencial. La carga es lo que calculamos hace un momento, los 2.700 coulombs. El potencial o voltaje es 1.2 voltios. Y la multiplicación de esto nos da los 3.240 joules. Entonces, recordar nuevamente que el trabajo y la energía tienen las mismas unidades, que son joules. Entonces, el trabajo realizado por la pila es de 3.240 joules. Tal vez tienen alguna pregunta antes de seguir. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Nosotros podemos también tener la resistencia eléctrica en un circuito. Entonces, por favor, que nos ayuden con la lectura de la resistencia eléctrica. Andy Takuri, por favor, ¿nos puede ayudar con la lectura? La resistencia eléctrica de un conductor es una magnitud física que indica la dificultad que ofrece el paso de la corriente eléctrica. Listo, muchísimas gracias. Entonces, aquí, claro, bueno, hemos hablado de resistencias, ¿no? Pero justo eso, ¿qué es esta resistencia? Es la dificultad que ofrece el paso de la corriente. Pero ¿cómo dificultad?
Entonces, miren, acá tenemos una representación de varios alambres, ¿no? Para la corriente eléctrica será mucho más fácil pasar por un cable completamente delgado, como el que se muestra en la resistencia 1, a tener que estar pasando por este cable que presenta la resistencia 2, porque acá va en línea recta y acá tiene que seguir una trayectoria circular entre que sube y baja y vuelve. Entonces, es un camino un poco más complejo. Entonces, le representa una dificultad mayor que si solo estuviera pasando por la resistencia 1, que es un cable pequeño y en línea recta. Ahora, ¿qué tal? Nosotros tenemos acá en la resistencia 3, son arcos mucho más pequeños y están mucho más juntos, entonces es como una distancia mucho más grande la que tiene que atravesar las cargas eléctricas, ¿no? Entonces van a ser mucho más complejo, se le dificulta más el paso. Es por eso aquí que la resistencia 3 es mayor que la resistencia 2 y la resistencia 2 es mayor que la resistencia 1. Entonces, entre estas tres primeras imágenes, es mucho más fácil que la carga pase por la resistencia 1, que me indica solamente un cable en línea recta, a tener que pasar por diferentes caminos. También tenemos esta representación de diferentes grosores, ¿sí? Entonces tenemos la resistencia 1, que será un cable muy, muy grande, la resistencia 2 de un cable mediano y la resistencia 3 de un cable delgado. Entonces, le representa, aquí tenemos que la resistencia 3 es mayor que la resistencia 2 y también es mayor que la resistencia 1. Entonces, el que presenta menor resistencia para pasar es este, el cable que tiene una sección transversal mucho más grande. ¿Me podría tal vez alguien indicar por qué pasa esto? ¿Por qué la resistencia 1 es menor que la resistencia 3 o que la resistencia 2? Por Licenciada, Siga nomás. no, siga compañero, siga nomás. Gracias. Los dos Por en la diferentes densidad tiempos. del cable. ¿Perdón? Por la densidad del cable. Ya sí puede ser, una es por la densidad del cable, es verdad. Muy bien, también teníamos otra opinión. ¿Por qué más era? Ya, le iba a preguntar, le iba a decir que de nuevo me repita la pregunta porque no le alcancé a escuchar por la intermitencia. Ya, preguntaba que tenemos aquí cables del mismo material, donde el cable de la resistencia 1 tiene una sección transversal más grande en comparación con el cable de la resistencia 3, que tiene una sección transversal más pequeña. Y me dice aquí que la resistencia 3 es mucho más grande que la resistencia 1, o sea que un cable pequeño, delgado, ofrece mayor resistencia que un cable grueso o más de diámetro más grande. Entonces preguntaba si podríamos tal vez deducir por qué es esto. Básicamente, si el cable lo vemos así como está en la gráfica, que está así como en rollitos, esto de aquí hace que también el voltaje también que entra, también como que vaya disminuyendo ¿cómo le puedo decir? La velocidad. Entonces eso aumenta la resistencia. Es como este cablecito viene a ser como una bobina, como un embobinado. Entonces por eso tiene una resistencia por ese lado. ¿Ya? Sí. Es también una de las razones, ya, muchas gracias por la participación. La razón principal viene a estar dada por aquí. Como menciona aquí, dice, la intensidad de corriente es la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. Entonces, aquí tenemos una sección transversal y van a ser las cargas que están atravesando esta corriente eléctrica. Entonces, si yo tengo, por decirlo así, unas 100 cargas que van a atravesar
Entonces vamos a poner acá, ¿no? Entonces tengo las cargas que tienen que atravesar esta corriente eléctrica, este cable. Y la resistencia es la oposición de que las cargas puedan atravesar este cable. Entonces, si yo tengo 100 cargas queriendo atravesar por este cable pequeño, entonces se les va a dificultar pasar por aquí. Pero si yo tengo las mismas 100 cargas queriendo atravesar por este cable, es mucho más fácil que puedan fluir porque tienen una mayor área transversal por donde atravesar. Entonces sí, está relacionado con la velocidad que llevan las cargas en el tiempo que van a moverse, pero principalmente es por la sección transversal. Entonces la resistencia 1, como tiene una mayor sección transversal, ofrece menos resistencia porque tiene una mayor transversal, un área transversal más grande por donde todas las cargas pueden fluir. Mientras que aquí para la resistencia 3 es mucho más grande porque son todas las cargas queriendo pasar al mismo tiempo por esta sección transversal. Entonces la resistencia o la dificultad que presentan es mucho más grande. Nosotros tenemos aquí que los electrones que constituyen la corriente eléctrica se desplazan por el interior del conductor, chocando con los átomos que lo forman, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener el conductor formado por átomos, vamos a tener los electrones chocando con estos átomos. Y por eso la resistencia eléctrica del conductor, muy bien, depende del material, la densidad, lo mencionaron, eso es correcto. También aumenta con la longitud del conductor, o sea que si yo tengo, no es lo mismo medir yo la resistencia de un cable de 10 centímetros a medir la resistencia de un cable de 10 metros. Entonces, si es que la longitud aumenta, la resistencia obviamente va a aumentar. Y también, bueno, disminuye con la sección de este. Entonces, acá lo que veíamos, si la sección transversal disminuye, entonces la resistencia aumenta. Nosotros podemos calcular matemáticamente la resistencia conociendo la resistividad del conductor, denotada por este valor ρ, L, que es la longitud del conductor, L, y S, que es la sección del conductor, o sea, la sección transversal. En general tenemos cables circulares, ¿no? De sección transversal circular, pero para los ejercicios hay veces que aparecen cables cuadrados, hexagonales. Entonces aquí va a depender de la sección transversal del conductor, el área de la sección transversal. La dependencia del material se refleja en un parámetro llamado resistividad, aquí. Entonces sí, es verdad, depende del material del que está hecho. No es lo mismo tener un alambre de cobre que tener uno de acero o de pronto por ahí un cable de aluminio. Entonces, esta resistividad del conductor está relacionada con el tipo del material. Entonces tenemos que la resistividad es la resistencia que ofrece al paso de la corriente un conductor de longitud y sección unidad, o sea, de longitud del cable y la sección transversal. Sí, todas estas fórmulas que yo les estoy indicando, incluso los ejercicios, no todos, pero sí la mayoría, están en el libro, en el texto. Por eso les mencionaba todo el tiempo, hago este hincapié que estamos trabajando con el texto del Ministerio de Educación, porque aquí tenemos todas estas fórmulas. También tenemos algunos ejercicios resueltos y también hay, bueno, en el libro obviamente mucha más teoría.